Claro, por supuesto, y qué bueno que toque el tema, porque la redistribución es precisamente alrededor del tema fiscal. La redistribución es la distribución adecuada de los ingresos nacionales, y los ingresos nacionales están en los impuestos. Lo que tenemos que hacer en términos de redistribución es hacer una utilización de esos impuestos que apoye y fomente el desarrollo equitativo del país. No sé de dónde salió la idea de la expropiación, porque en ningún momento nosotros lo tenemos, no lo estamos planteando, no lo hemos pensado, creemos que, es decir, no vemos de dónde viene, ni le vemos utilidad a una política de expropiaciones en este momento. Cuando nos han preguntado, nos han dicho, ¿ustedes respetan la propiedad privada? Por supuesto que sí, respetamos la propiedad privada. En general, nosotros respetamos el marco completo de la Constitución que existe en este momento. Y si vamos a cambiar la Constitución, va a ser por procesos constitucionales. Y no tenemos pensada la expropiación. Para nosotros la redistribución es la acción pública de generar políticas públicas de beneficio general y colectivo, atendiendo las necesidades de aquellos sectores que han sido más olvidados y relegados en la acción pública, utilizando los impuestos que estamos pagando todos los guatemaltecos. Y la predistribución, porque esa sí no me queda clara. La predistribución, no la redistribución. Bueno, ¿O es lo mismo? Mire, la predistribución habla de las medidas que tienden, antes de que se reciban esos fondos, a generar posibilidades de acceso equitativo. Entonces, yo diría, es sencillamente si ya tengo el dinero, ¿qué puedo hacer con él para distribuirlo y usarlo equitativamente? ¿Y qué medidas puedo tomar antes para empezar a generar un poco un piso, tengo una expresión, level ground, un piso más plano, igualitario, para que todos los actores puedan estar y convivir en condiciones similares. O sea que en el fondo buscan una sociedad más igualitaria. Absolutamente. Okay. Nosotros, interesante. No, absolutamente. Nosotros creemos que la equidad es un principio. Igualdad. Es que entre equidad y la igualitaria hay una diferencia, doctor, y usted lo sabe mejor que yo. Absolutamente, pero nosotros, Guatemala es uno de los países más de mayor brecha en el mundo. Tenemos niveles de pobreza de 6 de cada guatemaltecos vive debajo del nivel de pobreza. La mitad de los niños menores de 5 años sufriendo niveles de desnutrición. El 70% de la población no tiene acceso a servicios de salud. Cuando hablamos... No desconocemos las situaciones de pobreza y pobreza extrema que imperan en buena parte del país. El tema es de que la igualdad se logra también bajando a los que tienen para que estén iguales a los de abajo. Pero Mariano, no quiero entrar a esa Mariano, discusión. pero a ver, yo sí quiero, porque hay aquí, no quiero dejar en el ambiente algo que no he dicho. La afirmación, doctor, aquí, fue que ustedes quieren más igualdad. Mariano, claro que sí, pero hay aquí algo que me encanta la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Yo no entiendo por qué tenemos la tendencia a pensar que el desarrollo es un juego de suma cero, que para que gane alguien tiene que perder alguien más. Y si yo le quiero dar a alguien más a la gente que no tiene, entonces tengo que quitarle a la gente que tiene. Ese es realmente uno de los problemas de fondo que tenemos en términos de las estrategias de desarrollo. Los países que han salido adelante con sociedades democráticas han sido países que han entendido que el desarrollo no es un juego de suma cero, que el desarrollo es una apuesta como el viejo juego de la perinola, que uno lo tiraba y de repente salía en un lado y decía, todos ganan. Solo los de mayor experiencia nos acordamos de la perinola. Exacto. Entonces, todos en esta mesa, todos hemos jugado perinola, así que... Entonces, es muy importante el tema, Mariano, porque cuando... de ahí viene esa duda alrededor de la expropiación. No, y yo quiero agregar algo. De ahí viene esa duda, doctor, y de verdad. Me permite añadir algo. La respuesta a la pregunta de la expropiación me pareció muy políticamente correcta. O sea, tranquilos, no. Sin embargo, si ustedes quieren implementar el programa de inversión en infraestructura que desde ayer está circulando,
con esos miles de kilómetros de nuevas carreteras, incluso el metro para el área metropolitana, requerirá de medidas de expropiación. Si ustedes aplican la ley de la APP, tiene 3 artículos que se refieren a expropiación. Si ustedes utilizan la negativa, por ejemplo, lo que sucedió en un libramiento, el gobierno tuvo que tomar. Entonces, creo que cuando las respuestas son políticamente correctas, dejan cosas muy específicas. Ver, Mariano, tú y yo sabemos que cuando se habla de expropiación en este contexto político, no estamos hablando de la expropiación que tengo que hacer por ley para construir una carretera, de los derechos de vía que son necesarios. Estamos hablando, y el fantasma que tenemos es alrededor de la idea de la gran expropiación de tierras para revertir, porque eso es lo que se necesita para alcanzar la justicia, de manera que esa es la discusión, y esa discusión es la que nosotros queremos dejar sumamente clara. Por supuesto que si vamos a construir una carretera, vamos a hacer pues la expropiación que está en ley, de acuerdo a los términos que está escrito, como se ha hecho por todos los gobiernos, porque está en la ley y porque si no, no construyes carreteras o no construyes infraestructura y tienes que hacerlo, y hay formas de hacerlo que no se ha hecho de la manera más correcta, eso nosotros estamos conscientes. Pero no es eso de lo que estamos hablando, no es ese el temor que hay en el ambiente. Cuando se habla de expropiación, y nosotros queremos dejarlo muy claro, no estamos hablando de vamos a quitarle tierra al que la tiene para repartírsela al que la no tiene. Nosotros tenemos un posicionamiento clarísimo alrededor de que por supuesto que hay que buscar tierra para darle a los campesinos que quieren tierra para ser agentes productivos. Pero lo vamos a hacer a través del Fondo Nacional de Tierras, que es un mecanismo de compra de tierra en el mercado. Y es un mecanismo que tiene que ser limpiado de la corrupción, hecho más eficiente, pero no es un mecanismo de tipo expropiativo en el tipo tradicional de la palabra. Esto incluiría, y perdón que me meta en esta pregunta, Mariano, las tierras que son consideradas como ancestrales o que están reclamando derechos, que estas personas sí hay otros derechos de propiedad sobre esas tierras y estas personas las están reclamando. Hay conflictos de tierras y tenemos un marco legal para resolver conflictos de tierras. Y esto es lo que tiene que regir a la hora de marcar esa resolución. O sea, ahorita hay casos que están en las cortes, hay casos que han llegado a la Corte de Constitucionalidad, y es la Corte de Constitucionalidad o las cortes las que tienen que analizar todos estos temas. Nosotros creemos que eso es el curso que tiene que seguir todo este tipo de cuestiones. Ahora, también es cierto que nosotros tenemos un problema en el hecho de que tenemos una Constitución que reconoce la propiedad común colectiva, pero no la desarrolla, no la define, no establece claramente qué es, a qué dice, a qué se refiere. Y eso es algo que genera vacíos en donde se generan muchos de estos temas de conflictividad. Esa es una tarea que nosotros desde el Ejecutivo no podemos hacer, le corresponde al Congreso de la República. Y sería bueno, por ejemplo, que el Congreso de la República comenzara a resolver todos esos adeudos constitucionales que tenemos de mandatos que quedaron en la Constitución y que nunca han sido desarrollados 30 años después, y que son en los espacios en donde se genera muchísimo de esta discusión, de esta conflictividad y este tipo de personas. Nosotros creemos en la propiedad privada y hay que respetar la propiedad privada, pero también creemos que hay, porque la Constitución lo dice, formas de propiedad común ancestral que también hay que respetar. El problema, y en este momento hay que hacer que eso sea idealmente por la vía del diálogo cuando llegue a existir algún tipo de conflicto, o por la vía judicial en el marco de lo que tenemos en este momento. Si quiere continúe, solo anticipo un minuto porque tenemos que ir a un pequeño corte a las 7:30. ¿O continúas? Sí, creo que sí. A ver, usted dijo recientemente en una entrevista que hay una evidente utilización, y lo voy a citar, de la justicia como persecución política. Se usa el aparato de justicia para amedrentar porque no nos vieron venir y deben ver cómo lo solucionan. A ver, no es así como operó todo este tiempo CICIG, y mi pregunta no es realmente sobre CICIG, sino que ¿cómo se termina esta utilización de la justicia para ejercer venganza de ahora le toca a un grupo, ahora le toca a otro grupo? ¿Cómo regresamos a la justicia que era de se cometió un delito, señor,
usted enfrenta los cargos y si no, no los enfrenta. ¿Cómo regresamos a esa unión? Porque pareciera que ahorita solo se está esperando que actores cambien de cancha o que la pelota termine en la misma cancha cuando estamos hablando de justicia. ¿Cómo se llega a esa unión social nuevamente sin dejar de utilizar la justicia como un arma política? Bueno, nosotros tenemos muy claro que nosotros no vamos a utilizar la justicia como un arma política. Nosotros lo que queremos es que se restablezca la operatividad del aparato de justicia en el marco republicano que tenemos. Eso quiere decir librar al aparato de justicia de la cooptación que tiene en este momento, donde está siendo utilizado por una élite política criminal corrupta para poder generar impunidad y facilitar la corrupción, que es fundamentalmente el sistema, y regresar al principio de una administración a partir de los principios de un Estado de Derecho. Entonces, nosotros, lo que yo le puedo decir es que nosotros no vamos a darle órdenes a un fiscal general o a una fiscal general, o vamos a tratar de intervenir en lograr que haya decisiones judiciales que nos convengan y que violen principios judiciales. Por supuesto, el gobierno va a tener una posición y va a estar interesado en cierta cuestión, pero no vamos a intervenir en el organismo judicial. Creemos que ese es uno de los problemas centrales de la construcción democrática. Disculpe que lo interrumpa, como lo había anunciado, tenemos que ir a un pequeño corte. ¿Cómo no? Continuamos. Buenos días, bienvenidos a Pulso Republicano. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy jueves 20 de julio, son las 6 de la mañana y 2 minutos. Y en una situación particular, especial, a la cual agradecemos mucho al doctor Bernardo Arévalo, iniciamos no con la programación ordinaria, sino dándole la más cordial bienvenida. Le doy la bienvenida a Carmina Valdizán y a Luisa Fernanda Toledo, pero también al candidato presidencial por el partido Movimiento Semilla, al doctor Bernardo Arévalo. A los tres, bienvenidos, un gusto en saludarlos. Muy buenos días, muchísimas gracias Mariano, Luisa Fernanda, Carmina, por tenerme otra vez aquí en el estudio, es un gusto. Sí, estábamos haciendo cuentas que es la tercera vez que estamos entrevistándote. Sí, ya se está convirtiendo en rutina. Pues muy bien, bienvenido siempre. Buenos días. Bueno, y si sumamos a las participaciones en los foros, también has estado acá. Nosotros no tenemos, contra el principio de las APPs no tenemos nada. Lo que creemos es que tenemos que empezar a revisar modelos de funcionamiento de las APPs para que realmente respondan a necesidades de desarrollo. Por ejemplo, nosotros, este modelo de APPs que funcionan por concesión y regalías no nos convence, pero nos gusta mucho un término de asociación público-privada que ya existe en otros países, que son las empresas mixtas, que son empresas privadas donde el Estado entra como aportando capital, un 30%, digamos. Eso le permite al Estado estar adentro, sentarse en la junta directiva, entender qué está pasando, ver cómo se está desarrollando, ser partícipe de las decisiones, y le da plena confianza al inversor privado de que hay un Estado que es parte de la jugada y está ganando. Creemos que eso es, por ejemplo, eso es parte de lo que queremos poner en una ley general de inversiones, empezar a renovar y revisar estos marcos de acción, porque creemos que hay muchísimo espacio de colaboración alrededor de las APPs. Nosotros decimos que cuando nos preguntan la relación con el sector privado, miren, nosotros lo que creemos es que necesitamos en Guatemala una economía de competencia, no una economía de privilegios.
no una economía donde la industria prospera cuando tiene un político que da una concesión, que da una exoneración, que da una condición específica, que está fundada no en el interés estratégico del país, ni en el florecimiento de la economía, sino en el interés de ese sector o de ese empresario específico de obtener ganancias. Es algo que nosotros pensamos que es precisamente totalmente contrario a la lógica de la competencia económica. Nosotros creemos que Guatemala necesita muchos empresarios muy capaces, que compitan muy bien dentro de una economía en donde sencillamente las condiciones de su éxito no van a estar dadas por el poder político que puedan llegar a tener en determinado momento con un diputado, con un ministro que les va a hacer un favorcito o algo así, sino a partir de su mérito, de su capacidad, de su éxito empresarial, su audacia o como se quiera medir. Y nosotros, es más, o sea, no únicamente creemos que eso tiene que ser, sino que además tenemos herramientas muy concretas para avanzar en el fomento de ese tipo de empresariado. Nosotros vamos a tener créditos fáciles, créditos que para empresarios que comienzan, la banca privada, que es una banca con fines de lucro, no puede dar esos préstamos. El Estado sí lo puede hacer desde la función de fomento. Tenemos una herramienta que no ha sido usada, que es el crédito hipotecario nacional. Podemos dar préstamos al 5% cuando la banca los obtiene a 20%. Podemos generar mecanismos de apoyo con información a la protección. Tenemos un plan, el Fondo de Inversión en Transformación Productiva, en tecnología y transformación productiva. Es un fondo de 1.750 millones de quetzales, dinero público, que va a ser puesto a disposición ¿de quién? De los empresarios. ¿Para qué? Para que introduzcan mejoras. Por ejemplo, para que construyan, hablando con un sector, nos decían, es que nosotros no tenemos la capacidad de tener un laboratorio propio para nuestro sector y tenemos que recurrir a los laboratorios que están en Europa. Muy bien, ahí se puede construir un laboratorio en Guatemala para esto. Ahí se puede empezar a hacer exploración sobre energías no renovables. Con eso podemos, ¿y eso quién lo va a hacer? El Estado no, pero el Estado se puede convertir en el socio que hace ese fomento. A esa relación entre Estado y sector privado, nosotros estamos contando con ella, porque al final, y esta es la lógica que nosotros ponemos siempre por delante, ¿con qué se van a atender y regresamos al tema fiscal original, con qué se van a atender las grandes deudas que el país tiene en salud, en educación, en carreteras, etcétera? Con el dinero de los impuestos. ¿De dónde viene el dinero de los impuestos? De la economía. Mientras más la economía crezca, se desarrolla, haya más negocios, se exporte más, la gente consuma más, la economía va a crecer, los impuestos van a crecer y el Estado va a tener más dinero para generar esas medidas que empiecen a solucionar las brechas del desarrollo en la que piensa el país. Termina, por favor. Sí, perfecto. Doctor, usted ha dicho claramente que el discurso de odio no se va a permitir en este país. ¿Cómo diferencia un discurso de odio de la libertad de expresión y dónde es la línea para que una persona haga un comentario y diga es mi libertad de expresión o se cataloga como un discurso de odio? ¿Quién decide? Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Hay un principio fundamental, liberal total, en donde mi libertad de expresión no puede ser utilizada para perseguir, generar odio, acosar, hostigar a otra persona por cualquier condición. Ese es un principio liberal fundamental. Y es responsabilidad de las instituciones del Estado velar porque todos los ciudadanos puedan vivir en pleno goce de sus derechos y libres de hostigamiento por cualquier tipo de condición que provenga de cualquier actor. Es así de sencillo. Doctor, no sé si estamos bien. Nos estamos adentrando a los últimos minutos de esta entrevista, agradeciéndole nuevamente que la haya aceptado. Después de los resultados del 25, revisando las encuestas, las sorpresas, pues ya nos pusimos a analizar, a preguntar, a hacer focus group y hemos determinado de que la gente, mucho de lo que extrañó fue
fueron debates serios, foros serios. En ese orden de ideas, nosotros estamos pensando, y queremos invitarlo, veremos si usted acepta, tener un debate, un cara a cara con la candidata del Partido UNE. ¿Usted aceptaría un cara a cara, frente a frente, no un foro un debate serio, con reglas claras, trabajadas previamente con sus equipos y los equipos de la candidata, y que tuvieran esa oportunidad, ambos, con moderadores que básicamente harían que las reglas estuvieran ahí, pero no interviniendo, no incidiendo? ¿Usted aceptaría en el mes de agosto, con tiempo platicado, trabajado, ese cara a cara con la candidata del Partido UNE? Con el mayor de los gustos. Nosotros estamos totalmente a favor de, es más, extrañamos el debate como forma de contrastar ideas, porque es ahí donde se puede entender la diferencia entre los planes. Así que con mucho gusto. Va a ser un tema más de coordinación de tiempos y espacio, efectivamente, porque las necesidades de campaña son muchas. Y ayer, pero en principio no tenemos ningún problema, al contrario. Le anticipo, la candidata aceptó también ayer en vivo acá con nosotros realizar ese debate, así que si usted no lo permite, convocaríamos a los equipos de trabajo para ver si logramos hora, día y las reglas muy claras para ese debate. 2 minutos, doctor, usted puede dirigirse a la audiencia, puede llamar al voto, los micrófonos son suyos. Bueno, en primer lugar, gracias por la conversación, porque esta conversación es el tipo de conversaciones que se deberían tener en general para empezar a entender qué es lo que hay detrás de las ofertas que tienen los distintos candidatos. Yo espero que haya empezado a quedar más claro qué es lo que está detrás de lo que el Movimiento Semilla está proponiendo y de lo que Karin Herrera y Bernardo Arévalo queremos hacer. Nosotros creemos realmente que el país se encuentra en una coyuntura crítica y en una coyuntura histórica, que necesitamos empezar a sacar a nuestra sociedad de ese pantano de corrupción que se ha venido desarrollando en los más de 20 años recientes y que ha generado un Estado que, en vez de resolver las necesidades del desarrollo, vamos en declive, vamos en retroceso, vamos para atrás. Y creemos que esta elección nos ofrece claramente la alternativa entre seguir navegando en un sistema político que es absolutamente disfuncional y que ya lo hemos visto en los últimos años, con actores cuyas motivaciones ya hemos visto en acción en los últimos años, o escoger una alternativa que está comprometida con dar vuelta a una página, caminar hacia un futuro diferente, refundar condiciones de convivencia y de esperanza para desarrollar un país del que la gente no tenga que huir, un país donde no exista estos brechas de desarrollo gigantes, y un país donde la gente pueda vivir con sentido de esperanza y de dignidad. Esa es la opción que presenta el Movimiento Semilla, y nosotros esperamos que quienes quieren avanzar hacia un futuro de esperanza y dignidad nos den la confianza. El Movimiento Semilla no los va a defraudar. Agradecemos mucho al doctor Bernardo Arévalo, candidato presidencial del partido Movimiento Semilla, que nos haya acompañado esta mañana. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Es un gusto siempre y bueno, seguiremos platicando por lo visto. Claro que sí. Nos veremos Por en aquí el lo cara a esperamos. cara. Gracias, vamos al corte.